Bien, el doctor William se siente muy bien porque tiene una colega que a su vez es colega de un personaje que tiene que ver con el doctor William. Hay dos, uno es geriatra y el otro es él. Y la doctora Cristian Bruján es geriatra, internista, y va a conversar con el doctor William de todos esos padecimientos que estamos hablando. No, pero bueno, ya está aquí. Comenzar la entrevista preguntándole, la persona, como dicen, de la tercera o de la cuarta edad, como se dice, es un paciente difícil de tratar, no tanto por su quebranto, sino por su carácter. Buenos días, para mí es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Sí. Fíjese que no es el concepto que se tiene, pero no es así. El problema es que las personas adultas mayores vienen con su característica de cómo fueron siendo jóvenes, y eso no lo va a cambiar el envejecimiento. Entonces, tal y como usted es durante toda su vida, así va a ser cuando usted sea un envejeciente. Así de simple. Ok, así es. Sabe que el doctor José Joaquín Puello decía en estos días que estuvo aquí con nosotros, las personas mueren como viven. Es más o menos lo que la doctora está planteando en este momento. O sea, la gente lo será, pero también, doctora, cuando las mañas están ahí acumuladas, lo que van a hacer es acentuarse, ¿sí o no? Sí, claro, se magnifican. Se magnifican. La capacidad de sí. disimulo. Sí. Entonces, sí, no, y además cuando uno pierde la capacidad, porque uno llega a un momento en que uno aprende a decir que no, Sí. pero entonces aprende a decir que no con firmeza, porque antes como que uno le buscaba la vuelta, ahora dice no, y no. Pero es que se ha vuelto intransigente el viejo, no es que se ha vuelto intransigente. Es que eso depende. Hay que saber tratar al adulto mayor. Hay un concepto de que el adulto mayor ahora pasa a ser niño y los hijos son los que lo dirigen, los nietos son los que lo dirigen. Una persona que está cognitivamente, que puede manejar su dinero, que puede salir al supermercado, que se viste solo, que una persona productiva, esa persona tú no puedes dirigirla. Y obviamente cuando tú quieres entonces no respetarle sus derechos y tú no quieres conversar con él y decirle por qué de la cosa, se te va a poner de esa forma. Cualquiera se pondría así, Doctora, más una persona ya en esa edad. Mire, cuando nosotros vimos un hombre de especialidad, Sí. como yo soy el más afectado y vivo estudiando el tema, hay una serie de elementos que no tienen duda. La edad es una etapa Sí. que tiene condiciones Claro. que son comunes a todos, Exacto. pero hay una serie de excepciones que a veces da la sensación de que a veces son más. Por ejemplo, tú coges mi generación y tú dices, caramba, pero yo tengo 83 años, tengo 10 compañeros que tenían mejor calidad de vida, llevaron más reglas y tienen 10 años de muerto. Entonces vienen otros y te dicen, genética. Bueno, genética, pero yo no lo asimilo. Está el hombre programado desde que nace, de que es hasta un tiempo 72, 74. Después vino calidad de vida, se metió en 90. Dicen que el hombre está diseñado para quizás 120. Háblenos de esas cosas, del diseño, la genética y los hábitos y costumbres. ¿Cuáles son los que juegan un papel en vivir más, pero no por vivir más, sino vivir más Con calidad. con calidad y con conocimiento? Sí, claro. Fíjese, desde No que nací- te digan después, ay, por fin descansó. No, descansó la familia. Fíjese que desde que nacemos empezamos a envejecer, pero es a partir de los 30 años cuando empieza un cambio a nivel de todos los sistemas. ¿Qué pasa? Vamos envejeciendo lentamente, pero ya cuando llegamos a los 70 años, ya, claro, vienen algunas afecciones. La calidad de vida de un adulto mayor depende de cómo vivió. Un paciente que no haya dormido adecuadamente durante toda su vida, que haya tenido una vida, por ejemplo, fumador, un paciente alcohólico, un paciente que no hizo ejercicio, que no hizo nada por su vida. No es lo mismo a un paciente que sí se cuidó,
hacia ejercicio, un estilo de vida lo más adecuado posible, en ello incluyendo sueño, tomar los 8 vasos de agua que más o menos se recomienda, desarrollar cognitivamente, ¿verdad?, su estado. Todo eso influye. Una cosa que nosotros no podemos decir, bueno, es extraño, a veces tú ves gente, tiene una buena calidad de vida, hace ejercicio, hace todo lo que se le dice, bueno, y fallece. Tal vez ni siquiera tenía ninguna comorbilidad. El problema es que esa parte ahí no se puede explicar. Hay pacientes que han vivido una vida desordenada y tal vez viven un poquito más, pero no es lo ideal, no es lo adecuado. Si usted se fija, digamos que el 96% de las personas que envejecen con calidad han llevado un estilo de vida adecuado. Y sí, influye mucho la genética, pero el estilo de vida, hay factores que son modificables y no modificables. Entonces, en lo modificable es que nosotros sí debemos intervenir, para que entonces podamos llegar a un envejecimiento lo más estable posible. Como se dice, un envejecimiento activo. Doctora, toda esa parte, entonces no le toca a los geriatras. Eso toca allá abajo. De 65 abajo le toca al internista, sí, y los demás. Ya lo que estábamos picando a los 60 empezamos a decir que había que subirle la edad a los geriatras donde los pacientes tienen que ir, ¿verdad? A extender más la estadía. Para extender más, no, porque que la gente, eso era como cuando alguien tenía que ir a una consulta por HIV, sí, y escondido, ¿me entiendes? O tuberculosis, porque se sentía avergonzado. El problema es que hoy en día no es como antes. Antes con 40 años ya la persona estaba lista, sí, para retirarse, ya había terminado su vida. Hoy en día una persona con 40 años está renaciendo, es la segunda juventud. Y una persona de 40 años logra cosas que no se logró a los 20 o que uno de 20 no puede lograrlo. Y es ahí donde tú con 40 años entonces llegas a 70 y tienes 30 años trabajando en esa actividad que tú has iniciado, ya sea un negocio, una profesión, y 30 años tú dedicado a una profesión o un negocio son muchos. Hay un amigo nuestro que dice, hay una edad en la cual todo lo que llega antes de esa edad es teoría. Y de ahí para adelante es práctica. Entonces eso tiene que ver con lo que dice. Sí. A partir de los 40, entonces inicia la práctica de la teoría. Ya menos posibilidad de cometer errores porque ya se han cometido bastante. Sí, claro, ya hay más madurez, ya hay una estabilidad, ya la persona está claro de qué cosa quiere. Pero para una persona, para un paciente de edad avanzada, es muy importante el historial clínico familiar. Es decir, posiblemente esa persona esté ahora viviendo más que lo que llegó a vivir su familia. Sí. Un anciano de hoy posiblemente vio morir a sus padres a la mitad de la edad que él tiene. Sí. Entonces, es decir, ya vale mucho, es muy significativo para el trato médico lo que es un historial de salud, sí, en otras condiciones y en otra época. Sí, es significativo porque entonces tú haces la prevención y tú puedes entonces ayudar al paciente. Un ejemplo, tus familiares fueron diabéticos o hipertensos, entonces ya tú vas a tu consulta, ya el doctor entonces te interviene y te dice cuáles cosas tú puedes hacer para no desarrollar la enfermedad. Uh-huh. Y se ha comprobado que cuando tú llevas un estilo de vida distinto al que llevaron tus familiares, un estilo de vida mejor, tú no tienes que desarrollar necesariamente la enfermedad, porque te intervienen a tiempo. Doctora, el doctor Willamo va a ocuparse del resto de las cosas, pero yo no me puedo ir sin preguntarle. Esa persona, que yo no le digo paciente, esa persona sana, es decir, no tiene... no es un enfermo, autosuficiencia, es decir, que él se valga por sí mismo, su conocimiento, es decir, su cabeza esté bien, y la movilidad, es decir, que pueda caminar o ir. Esas son las tres cosas que te pueden determinar como una persona esté bien a una edad determinada, o hay algo más. Porque se sabe que una pastilla tiene que tomarse de algo, sí, ¿verdad?
porque o es diabético o es hipertenso, pero fuera de eso. Fuera de eso, hay pacientes incluso que tienen 100 años y no toman ningún tipo de Exacto. pastilla. Que es ahí donde tenemos que quitar el mito de que la persona adulta mayor es una persona enferma, que siempre está tomando medicamentos, que siempre está, ¿verdad?, relegado a una cama, a una silla. No es así. Es muy importante la marcha del paciente. Ahí tú puedes valorar si es un paciente que está frágil o sea un paciente que está robusto, un envejeciente robusto. La cognición es muy importante porque cuando un paciente está cognitivamente bien, puede hacer su vida. Él mismo puede llevar, un ejemplo, sus finanzas, puede él mismo tomar decisión en cuanto a si necesita o no un tratamiento médico, puede tomar decisión en cuanto a sus propiedades, en lo que quiera hacer con su vida. Entonces eso es muy importante a la hora de que tú evalúes a un paciente adulto mayor para tú clasificarlo, sea un paciente robusto, sea un prefrágil o sea un paciente frágil. Doctora, este programa tiene un público bien variado, pero también tiene un público grande de lo de la especialidad. Sí. Mi papá es uno de ellos. Yo crecí viendo la revista 110. Sí, exactamente. Así mismo es. Aunque el doctor diga que hay algunos amigos de él que se le hayan ido ya. Pero eso también es natural. No, lo que pasa es que el doctor era bien joven cuando inició la revista 110. Exactamente. Sí. Bueno, pero siempre los adultos mayores van acompañados de un familiar o un cuidador a la consulta. Y quiere decir que están envueltos de una manera u otra, muy activa en su atención. Es diferente a que Carlos va para el médico y Carlos va solo. Sí. Carlos no va con nadie que lo acompañe para que escuche o diga, etcétera. Al menos que le vayan a explotar una bomba, ¿verdad? Y entonces le dicen, mira, cuando traiga este resultado, ven con tu esposa o con tu compañero, alguien de tu confianza. Sí. O sea, ¿cuál es la integración de la familia en la atención del adulto mayor? No siempre el adulto mayor va con un acompañante y es penoso, porque hay adultos mayores que sí es verdad son muy activos, ellos mismos toman sus decisiones, están cognitivamente bien y tú puedes hablar con ellos y te entienden, pero no es así en la mayoría. Entonces, a veces tú lo ves solo y tú tratas de explicarle, tú le escribes y tú sientes mucha ¿verdad?, preocupación, porque tú dices, entonces este paciente es un paciente que vive solo, o sea, él mismo es que toma su decisión, él mismo se toma su medicamento y él no está cognitivamente bien, tiene algunos olvidos, que es donde hablamos de deterioro cognitivo o algún tipo, ¿verdad?, de demencia. Pero el paciente que va con un cuidador o con un familiar es muy importante, porque el geriatra no solamente va a tratar al adulto mayor, lo que es el aspecto clínico, sino que el geriatra va más allá. El geriatra evalúa el aspecto psicosocial de ese envejeciente. ¿Por qué? Porque dependiendo el entorno de ese envejeciente, tú vas a determinar si va a hacer un envejecimiento, ¿verdad?, saludable, si el paciente tiene supervisión, si tiene apoyo a la hora que se siente mal, si tiene quien lo sostenga. Entonces eso es muy importante, su aspecto social, cómo vive ese paciente, va a poder comprar esa medicación, por qué no está durmiendo ese paciente, cómo hace sus necesidades, cómo se alimenta ese paciente, quién o cómo consigue los recursos para él sostenerse. Entonces el geriatra va más allá de lo que es la parte clínica. O sea que cuando el adulto mayor se enferma la familia. Se enferma la familia porque se supone que tiene que dolerle ese adulto mayor, tiene que buscarle solución, tiene que darle apoyo, tiene que tener quien le pase su medicación, que le dé la alimentación adecuada. Entonces eso es muy importante, la integración familiar, incluyendo nietos, que a veces estos son los grandes olvidados, y los adultos mayores no es que son difíciles, si se saben tratar, si tú lo tratas con respeto y dignidad, puede funcionar bien la familia. Doctora, nosotros queremos decir a las personas que nos están escribiendo que vamos a comprometer a la doctora a que nos haga más frecuente su presencia
con otros geriatras también, porque la cantidad de preguntas sobre el adulto mayor, por qué ella ve el paciente integral, a veces desde la juventud lo ve, por qué la herencia tiene que ver, ¿qué tiene? Es el problema, ¿por qué los políticos no hablan de los viejos? Ni ofrecen nada. El famoso, ¿cómo se llama la casa donde te ponen ya para que no joda la paciencia? Bueno, son las residencias geriátricas. Son las residencias geriátricas, no son, no son para convencerlo de que es un descargo o es una ayuda, es decir, y muchas cosas. Además, ¿quién le dice a una persona, ya terminaste, aunque esté vivo? Eso es lo más difícil. Sí, que por eso le decía, o sea, al envolverse tanto la familia... No es límpiate la ropa que se te ensució, ni quítate el moco. Es un problema serio ese. Es un problema serio. Pero hay varios aspectos ahí, doctor, que se envuelven también. O sea, la familia tiene que envolverse en la atención. Sí. Pero tengo una gente cercana a mí que siempre dice, sí, pero los hijos tienen que vivir también. Sí, claro, muy de acuerdo. Pues claro, entonces, muy de acuerdo. Por eso es que se está trabajando en que tú te prepares para envejecer. Lamentablemente en Latinoamérica las personas no se preparaban para envejecer. Hoy en día, y pagar la deuda, estás pagando una deuda. Eso es un problema, doctor. Es que eso es karma. Eso es no, karma. que te dicen a ti te mantuvieron. Tú vas, sí, exactamente, sí, pero hay envejecientes, un ejemplo, que se preparan para su vejez. Hay otros que no. Entonces, por eso, en base a eso hay que trabajar para que las personas entiendan que tú tienes que prepararte para hacer un retiro saludable como se hace en los países desarrollados. Que cuando tú envejezcas, tú no vas a cuidar los nietos. Eso no es tu trabajo. Ya tú criaste los hijos. Y está dentro del tratamiento, doctora. Le está hablando alguien que está muy cerca de ese. ¿Existe algún tratamiento que te va y te dice, mire, lo que hay que hacer es como prevención a una gente que vaya a entrar en esa etapa? Ahorre Claro, para que usted piense que se va a quedar solo. Es así. No, son 3 condiciones. Doctor, usted de la Seguridad Social, ayúdenos. Pero en cuanto ahora vamos. Nada más cuente con los cuartos. Vamos ahí. Mire, en cuanto al aspecto para envejecer adecuadamente, son 3 cosas que yo recomiendo. Lo primero es una salud lo más óptima posible, que tú te cuides lo más que puedas. En eso que tú hagas ejercicio. El ejercicio, la persona a veces piensa que con tú caminar solamente, con eso tú tienes. Hay que desarrollar músculo, porque los músculos son los que nos ayudan a que no haya fragilidad, a que tú te mantengas fuerte. Otra cosa que tú debes tener, una compañía, porque es bueno envejecer acompañado dentro de, si se puede. Y lo tercero, una economía lo más estable posible, porque con el envejecimiento vienen muchas cosas. Entre ellos tú te puedes quedar solo, pero si tú tienes recursos para tú ayudarte, entonces vas a ser más llevadero ese envejecimiento. Sí, doctora, pero usted decía algo, o sea, porque nosotros los latinoamericanos somos muy paternalistas. Ese es el Entonces problema. entendemos, nadie está muy abierto a que mi papá o mi mamá vaya a una resistencia asistida, por ejemplo, o que es lo que sucede en otros países donde las poblaciones han envejecido, tienen porcentajes mayores y se han ido preparando para eso. Se preparan, o sea, que no es, porque la gente tiene que entender, no es al asilo, porque el asilo tiene una connotación de abandono, lo metió en un asilo. Exacto, eso es residencias geriátricas. Asistida, o sea, a lo mejor es un favor. Un favor, si hay asilos que son bien atendidos. No, claro que sí, pero que la gente debe convencerlo de que no es un asilo. Claro, no, lo que pasa es que tiene una connotación muy negativa, como que es que ya no hay nada que hacer. El viejo o la vieja no servía para nada y mira dónde lo metieron, en un asilo ahí, quién sabe cómo lo están atendiendo. Claro. Entonces, no nos hemos preparado para tener ni siquiera una residencia asistida. No tiene que ser tampoco un edificio, pueden ser residenciales con casitas para que el que tenga posibilidad pueda entonces vivir en un sitio de eso. Yo tengo mi teoría. Hay jóvenes activos en la familia que molestan más que los viejos y dan más problemas que los viejos. Claro que Así sí. es. Claro que sí. Así es.
Pero se portan bien a veces. Sí, pero fíjese una cosa, las residencias, lo ideal es que el adulto mayor vive en su entorno, rodeado de su familia, pero si por un momento, por algún problema, el adulto mayor debe ir a una residencia geriátrica y el paciente adulto mayor es cognitivamente, ¿verdad? Está bien, tú hablas con él, conversa, y ellos mismos, en los países desarrollados, ellos mismos deciden y se van, claro que y vienen con esa teoría. Claro que porque es lógicamente, tus hijos tienen que vivir, pero no abandonarte. El que tú estés en una residencia geriátrica no quiere decir que se tienen que olvidar de ti, porque ahí tú puedes recibir la visita, pueden ir siempre donde estén tus hijos y tu nieto. Ahora, si puede vivir en su entorno de familia, que es lo que se recomienda, pues perfecto, que se quede ahí. Ahora, si no está siendo bien cuidado, entonces lo ideal es que vaya a un lugar donde pueda ser cuidado y va a estar rodeado de personas igual que él, de su edad, con sus actividades desarrolladas para él. Doctora, y bueno, uno de los principales problemas con los adultos mayores son las demencias y el Alzheimer. ¿Qué es la demencia? El Alzheimer es un tipo de demencia. Sí, por eso, o sea, la demencia, pero me refiero también por la demencia senil y Alzheimer, porque ya la gente lo ve, son evoluciones algo distintas, ¿no? Le voy a corregir un ching ahí. Sí. No es demencia senil, ya se quitó el término, porque cuando decimos demencia senil estamos diciendo que todos los envejecientes tienen demencia. Entonces por eso se cambió el término. Ya no existe la demencia senil, porque no todos los envejecientes tienen demencia. Pero sí, una gran harta población, la demencia tipo Alzheimer es la número 1. A partir de los 75 años y a partir de los 85 se aumenta más el riesgo de padecer. Pero parece que en República Dominicana comienza mucho más temprano, ¿verdad? También hay un error, yo diría, porque ahora todos queremos llamarle Alzheimer. No todos los pacientes tienen Alzheimer, hay varios tipos de demencia, pero también están los deterioros cognitivos, que no siempre terminan en demencia. Y hay ya olvidos propios de la vejez, que no es una demencia, que entonces se le llenó el disco duro. Exactamente, entonces debemos diferenciar todo eso, porque a veces, un ejemplo, a mí misma se me olvida dónde yo puse la llave. Entonces, me imagino si tú un adulto mayor, con a veces tanta cosa que carga, puede olvidarse cierta cosa y la va a encontrar. Eso no es una demencia. Ya cuando un paciente está perdiendo, un ejemplo, ya está entrando en un deterioro cognitivo, ya hay señales ya muy marcadas. Este paciente olvida cosas muy frecuentes, se pierde cuando sale. Es un paciente que encendió la estufa y la dejó encendida y no se acuerda. ¿Entiendes? Es un paciente que tú le ves cambios que no eran un paciente que, un ejemplo, antes no utilizaba agenda y de repente tú lo ves con una agenda anotando las cosas. Doctora, y en clases bajas, en pobres, los problemas en la familia con los adultos mayores comienzan más temprano, porque es que no hay ninguna protección social ni estatal. Eso depende de la formación de familia. Cuando hay un viejo en una familia pobre, hay un problema serio. No solamente las pobres, o sea... No solamente los pobres, pero en los pobres es mayor. Yo he visto maltrato en todos los tipos, pero un ejemplo en el una gente que tenga, por lo menos busca quien te cuide, pero en el pobre no hay posibilidad de conseguir eso. Ahí le explico. Un ejemplo, los adultos de escasos recursos, los abusos que más se sufren son los abusos, un ejemplo, físico, verbales, descuido, un paciente que no se le prepara los alimentos a tiempo o no se le da los alimentos que lleva, es como que un mueble olvidado en un rincón. En la clase alta ya tuve maltrato en lo que es el nivel económico, los hijos queriéndose apropiar de la herencia antes de tiempo, de manejar el dinero. Un paciente una persona que cognitivamente está bien, que puede manejar su dinero, y tú lo ves que quieren imposibilitar al adulto mayor para ellos manejar esos recursos. Doctor, ella dijo el por qué ella comienza a ver pacientes a los pacientes ahora temprano. Vamos a dejar en su práctica, ¿no? Ya está el momento. En su práctica usted dice que comienza a ver pacientes desde la pubertad hasta el envejecimiento. Exacto. O sea, porque integral. En la medicina interna, ¿verdad?, que es la parte de la medicina clínica que va a tratar las enfermedades raras y no quirúrgicas, ahí yo veo pacientes
desde la pubertad, ¿verdad?, hasta los 60 años. Ya cuando 64 años adelante, un paciente que tiene comorbilidad o encamado y tiene 60 años, ya un geriatra debe verlo, porque un paciente que está polimedicado y debe ser seguido ya por un geriatra. Pero ya un paciente como tal geriátrico, según la ley 352-98, dice que en el territorio dominicano todo paciente a partir de 65 años ya encuadra en un paciente adulto mayor. Y un paciente adulto mayor a partir de los 65 años, un ejemplo, es que es un paciente robusto, productivo, que trabaja, no debe ir al geriatra, porque debe intervenirse a tiempo. Porque ahí es lo que te garantiza que tú tengas un envejecimiento lo más activo y saludable posible. No importa si tú no sufres de ninguna enfermedad. ¿Dónde el doctor Jacín puede ir a verla? Y otros allegados de su generación. Bueno, estoy en el Centro de Diagnóstico Vista del Jardín, 27 de febrero, próximo a la Núñez de Cáceres. Centro de Diagnóstico Vista del Jardín, 27 de febrero. Está próximo a la Núñez de Cáceres. En la vía este-oeste. Frente al botánico. Ahí el principal está allá. Aquí, aquí es solamente ambulatorio. Sí. Ya. ¿Dónde es esto? En la 27. En la 27 al cruzar la Núñez este-oeste. Sí. En la vía este-oeste. Oh, en la próxima esquina. Sí, por el cementerio memorial. Sí. Casi por los frentes. Eso, allá van algunos referimientos. No van solos. Bueno, sí, pero lo importante es el mensaje. Aquí hay una persona que nos dice, una televidente nos ve y dice: soy un testimonio de que se puede llegar a los 86 años sin que me duela nada. Claro. Eso se puede, ¿verdad? Se puede. Claro, el estigma de que el envejeciente es aburrido, es con dolor, es difícil, eso hay que quitarlo. Esos son mitos. Claro. Como tú viviste, así tú vas a ser. Así. Pero el envejecimiento no tiene por qué ser aburrido. Todavía tú estás a tiempo, querido envejeciente, de empezar a vivir lo que tú no has vivido. Bien, doctora Cristian Bruján, médico internista geriatra. Gracias por estar con nosotros. Un placer para mí ha sido.